buenos días. El derecho a renacer, el derecho a ser feliz, señores. Una nueva mañana ha sido el programa que durante más de 4 años nos ha acompañado con ustedes. Hemos entrado a sus hogares y estamos muy felices de... Ahora vamos a tomar posesión en agosto formalmente, ¿verdad? Porque nosotros ganamos en mayo del 2021, ¿verdad? Entonces, ahora en agosto que nos toca la toma de posesión. Así es que agradecido de todos ustedes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse para celebrar con nosotros. Nos vamos a ir todos un fin de semana para Playa Palmera. Por fin. Entonces, el que se lo saque el fin de semana se va a ir con nosotros. Nos estamos motivando aún más. El que se saque el premio. El que se saque el premio, exactamente. Por favor, buenos días, chicos. Buenos días, gracias por estar con nosotros, señores. Hoy martes, usted sabe lo que toca y es contarles a ustedes sobre lo que ocurrió ayer en la semanal con la prensa del presidente Luis Abinader. Quédese con nosotros. Así es, con los buenos días que ya dieron los chicos que están en la mesa, iniciamos con el tema a propósito de los rumores de cambio. Hay muchas cosas que decir de lo que dijo el presidente en la semanal, se sigue hablando de reducción de la pobreza, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es respecto a una noticia que nosotros colgamos en nuestro portal altanto.com.do sobre la supuesta renuncia de Homero Figueroa, el director de Diecon. El presidente, a propósito de una pregunta en la semanal, dijo que por lo menos, como diría un amigo mío, por lo menos no ha recibido la carta de renuncia. Que no la haya recibido no significa que no exista o que no se haya hecho. Supuestamente Homero Figueroa seguía o seguiría dentro del gobierno, pero hay rumores muy contundentes ya que dan hasta el nombre del sustituto, que es el directo amigo Félix Reina, quien fue director de comunicaciones de la Junta Central Electoral por muchos años, que es una persona de la entera confianza de la familia presidencial. Félix Reina, búsqueme la foto de Félix Reina por ahí para que la gente... Dirigió el periódico La Noticia en su tiempo. Bueno, Freddy tiene más detalles de Félix Reina. Bueno, un gran comunicador que ha hecho periodismo escrito durante muchos años, estuvo en la prensa vespertina. Félix fue de los hombres claves que acompañó a Leonel Almonte en aquella jornada en la que se produjo una estructura mediática poderosa a través del Banco Universal, y entonces Félix era de los hombres clave de ese grupo Universal y estuvo dirigiendo varios medios. Después se fue a la televisión con mucho éxito y entonces luego al final estaba en la Junta Central Electoral como director de comunicaciones con el licenciado Roberto Rosario. El doctor no me lo baje. Doctor. Bueno, ahí están las credenciales de Félix Reina. Se rumorea, como dicen los que mejor hablan el castellano, se rumora, como es aceptado en la Real Academia de la Lengua, se rumora, hablando de lengua, mucho lengua suelta, porque hay que esperar que el presidente cambie el decreto, que sería Félix Reina quien va al Diecon, pero que Homero se quedaría en el gobierno. Trascendió más temprano hoy que supuestamente el presidente estaría buscando retener a Homero y retenerlo en la posición del Diecon, así que no se sabe si la guagua va a dar reversa. Pero hablando de cambios, ya también es un secreto a voces, no le preguntaron por eso en la semanal, el cambio de Samuel Pereira del Banco de Reservas por Leonardo Aguilera, doctor en Economía, y ya nosotros también en un programa anterior dimos las credenciales de Leonardo Aguilera. Ahora bien, Yamel Castro nos da algunas de las pinceladas en esta semanal que fue una especie de rendición de cuentas. Es histórico, creo que es primera vez, por lo menos primera vez en este gobierno, y Freddy, que tiene más experiencia que yo y ustedes pueden corroborar, el 16 de agosto se proyecta que el presidente no va a dar ningún discurso como suele, como se estila. Se toma posesión los 16 de agosto, pero la rendición de cuentas es en febrero, ¿cierto, Freddy? Entonces, ahora este 16 de agosto el presidente no va a dar un discurso y ayer en la semanal un poco presentó como el balance del gobierno, o sea que fue una semanal muy especial. Yo pienso que sería algo raro porque de la vida entera los presidentes de la República, porque la rendición de cuentas es de un año de gestión y el año se cumple precisamente el 16 de agosto. Es importante ver... En agosto que se rinde cuentas, sí. En agosto, el 16 de agosto,
Y entonces por eso es un compromiso para el presidente. Sería, no recuerdo en mi vida adulta, no recuerdo un solo 16 de agosto en el que no se haya hecho una rendición de cuentas del presidente de la República. ¿Y por qué él no lo haría, Freddy, en esta ocasión? Eso es algo Te voy a compartir, de hecho lo compartí ahí. No sabemos por qué no lo haría. Podemos darle los créditos a mi amiga Nairobi Viloria, que tiene una página que se llama Te lo explico, muy chula, y yo lo vi ahorita, yo tampoco sabía, manejaba esta información. Dice, Abinader rompe su tradición el 16 de agosto. Por primera vez desde que asumió la presidencia en el 2020, Luis Abinader no pronunciará su acostumbrado discurso el 16 de agosto, fecha en la que se conmemora la restauración de la República. Y entonces ahí cuenta, en el 2020 la primera toma de posesión, el 2021 discurso pospuesto por la tormenta Grace, en el 2022 un acto en Santiago interrumpido por la lluvia, en el 2023 cancelación por la tragedia de San Cristóbal, la toma de posesión en el 2024 que fue en el Teatro Nacional, en el 2025 hablábamos, ¿verdad?, de la reforma policial y el acto partidario. Este 25, la conmemoración del 16 de agosto se centrará en el depósito ante el Congreso Nacional de un proyecto de ley que impulsa la reforma policial nacional. Una de las promesas recurrentes de la administración de Abinader: no habrá discurso presidencial en la fecha, pero el domingo 17 de agosto el PRM celebrará en un acto político en el que se espera que Abinader haga un balance de sus 5 años. ¿Es obligatorio el discurso del 16 de agosto? Se pregunta, te lo explico, y dice, la Constitución Dominicana no obliga a los presidentes a pronunciar un discurso los 16 de agosto. La única fecha establecida para la rendición formal de cuentas es el 27 de febrero, te lo dije, cuando el mandatario presenta ante la Asamblea Nacional las memorias de su gestión. Mucha gente tiene la confusión que si la rendición de cuentas, muy bueno, buenísimo, te felicito, Nairobi, por este carrusel, te lo explico. Es los 27 de febrero cuando la Constitución manda la rendición de cuentas. Los 16 de agosto, como cuando se toma posesión, es un acto tan importante porque es el 16 de agosto que se tercian la ñoña. Como decía, entonces como es ese día, la gente se queda y los presidentes les gusta el can y van a dar un discurso. No es acostumbrado a dar un discurso, pero no es mandatorio. Y entonces, este recuento muestra, Freddy, cómo... Lo que puede coincidir ahí, Colombia, es que en el caso de Juan Bosch, cuando fue electo en diciembre del 62, toma posesión en febrero del 63, y entonces la toma de posesión de febrero, se pudo haber institucionalizado el discurso en febrero a partir de esa toma de posesión, pero la Constitución lo que manda al presidente a dar las memorias de su año de gestión. O sea, bueno, aquí dice en este trabajo, que yo no se lo voy a discutir a ella. Muy buen trabajo. Dice ella aquí que la Constitución no obliga a los presidentes el 16 de agosto, que la fecha establecida para la rendición formal de cuentas es el 27 de febrero. Bueno. Quería decir esto para la gente que está preparando trabajos especiales para el sábado. Sí. 16 de agosto, desmonten sus transmisiones, desmonten su conversadera, yo de todos modos no lo iba a hacer, o sea que yo soy una mujer profética, no va nada, el 16, el 25 es que ellos van como partido a hacer un acto político y ahí él va a rendir cuenta. Y qué bueno este carrusel que ella trae, porque la verdad es que durante todos estos años, miren, el 22, el 21, ¿verdad?, fue pospuesto por la tormenta Grace. El 22 se interrumpió por lluvia en un evento en Santiago. El 23 se canceló por la tragedia de San Cristóbal. Es decir, que lo más constante en el caso de Luis Abinader es no hacerlo el 16 de agosto. Sí, Yamel Castro te habla de una fatalidad también. O sea, cada 16 de agosto ha habido un ¿Qué tú quieres decir? Como ahora no pasó nada, pues... Eso es, y si le tienen miedo a lo que pudiera pasar este 16 de agosto, entonces... Mire, Freddy, reprenda pero eso. Pero estamos hablando de 5 años, 4 de los cuales se han suspendido los procesos de rendición de cuentas en agosto, precisamente por fenómenos naturales. ¿Tú aludes que estamos azarados?
Te reíste. Yamel tiene los detalles, señores, de cómo el presidente abordó la reducción de la pobreza y algunas cositas que salieron ayer en la Somos semana. más ricos, tú sabías. Yo por lo menos. Hay menos pobres Por lo también. menos yo. Así dice el presidente Luis Abinader, que hay menos pobres, que la clase media ha aumentado. Parte de lo que compartió en su encuentro semanal con la prensa, ya sabemos todos los lunes, estuvo informando que la clase media aquí en la República Dominicana creció de un 37.69% que teníamos en el 2019 a un 48.61% en el 2025. Eso es mientras que la pobreza general se redujo de un 25.79 a un 18.98 en el mismo periodo, es decir, de 2019 a 2025. Estuvo subrayando Luis Abinader que estos avances se lograron en solo 3 años efectivos debido al impacto negativo de la pandemia. Todavía el día de hoy hablamos de la pandemia y de lo que no se pudo hacer por culpa de ella. También Abinader estuvo resaltando que según datos de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la prevalencia de la subalimentación bajó de 8.7 en el 2019 a 3.6 en 2025, acercando al país a la meta de hambre cero. Además, indicó que la pobreza extrema se redujo de 2.87 a 2.44 en ese mismo lapso. Bueno, ahí es que vemos una reducción más pequeña. También en respuesta a las críticas de la oposición sobre el estado de los hospitales, Luis Abinader afirmó que ha intervenido en los principales centros que encontró en abandono y que su gestión no inaugura obras sin terminar. Entre los casos mencionados está el Hospital Mario Tolentino, que está ahora modernizado, y el Marcelino Vélez, donde se completó la maternidad. Varios puntos que resaltar de aquí. Primero, no he escuchado ni una ni dos veces a personas decir en la calle que la clase media se está extinguiendo. Ese es el tipo de comentarios que más yo he escuchado en los últimos tiempos y es el sentir, yo me atrevo a decir que tiene mucha gente, de que al contrario, muchas personas de clase media lo que han tenido es que reducir sus niveles de vida, reducir su calidad de vida, bajar, ¿verdad? Limitar sus gastos, entre otras cosas, porque no han sentido una bonanza, una abundancia, una prosperidad en el bolsillo, y lo que se sienten es todo lo contrario, atados y con necesidad de tener que bajar unos cuantos escalones. Sin embargo, el presidente Luis Abinader lo que dice es precisamente todo lo contrario, que tenemos menos pobres y que los que eran pobres hay un alto porcentaje, que un 9 punto y pico por ciento que estaba en la pobreza y que ahora es parte de la clase social de clase media. Bueno, además de esto, tenemos que mencionar que tuvimos aquí la semana pasada al secretario general del PLD, ¿correcto? Estuvo, sí, Johnny Pujols. Sí, a Johnny Pujols, que estuvo compartiendo con nosotros que, bueno, que ellos admitieron que no habían hecho gran trabajo de oposición, pero que desde hace, me parece que un año fue que dijo, que han estado haciendo oposición semanalmente, han estado dando respuesta, y tengo curiosidad de qué podrá decir el PLD en respuesta a esto, porque creo que eso no fue una indirecta, eso fue una directa que el presidente Luis Abinader le lanzó al PLD diciendo que ellos... En tiradera. Sí, eso están como los dembauceros, los urbanos, diciendo que yo no inauguro obras que no estén terminadas. ¿Será que usted está diciendo que el PLD inauguraba obras sin terminar? ¿Será que escucharon a Freddy ayer cuando dijo que la circunvalación de Baní le falta un buen trecho? Tú sabes que al presidente Abinader le gusta meterle al bloque. Eso fue lo que pasó entre nosotros dos ahí en el final de la película. Ah, sí. Pa. Porque es que le gusta meterle al bloque. Hablando de meterle al bloque, Abinader ayer, de hecho hay un corte que William lo está buscando, donde él manda a Leonel Fernández a pelear con la FAO. ¿Qué estoy diciendo? Leonel ha criticado estos datos, ojalá que William pueda poner el video, lo publica Diario Libre, y así mismo se titula, dice Abinader manda a Leonel Fernández a pelear con la FAO por las críticas
que hizo a su gestión. Estos datos que da Abinader de la FAO, que los Yamel muy claramente los relató allá, habló de los números, los porcentajes, de cómo ha decrecido la pobreza y el nivel de hambre que está casi eliminado. Todo esto, eso, exacto, como dice Yamel, eso es la FAO que dice, pero ¿cómo está la canasta básica familiar de República Dominicana? La nevera. La nevera, ¿cómo están los supermercados? Nelson dijo ahorita a las 7 que él pasó por un súper y pareció un museo, que la gente estaba solo mirando a Freddy. Yo quiero preguntarle a Freddy, que tiene más experiencia que nosotros A de ver, Estado. No tiene que decirlo tanto, Freddy, el autor del libro. sí, El ya. autor del libro que tiene sus canas y blancas. Es un tinte, Freddy no tiene que estar... Con mucho, Adelante. es un tinte. yo Pero me mi digo. pregunta es, ¿la FAO de dónde se alimenta? Porque a mí me da como De la un... ONU. tú sabes, o sea, esos organismos internacionales, como cuando lo de la CIA, que la CIA desclasificó unos documentos que ponen en tela de juicio si fue Trujillo que mandó a matar a la hermana Mirabal. Ay, ñeñe, ¿y quién fue que le informó a la CIA? Ellos tenían aquí sus informantes y su caliese de la gente que iba acorde a lo que ellos estaban manejando. O sea, al final esos organismos internacionales se nutren de las informaciones que uno levanta. Las locales. De las locales. O sea, eso a mí no me quita el sueño que la FAO dijo, que dijo el Banco BDI, que dijo el Banco Mundial, porque al final esos registros son levantados por los gobiernos. Pero no sé además- si me di a entender. Sí, perfectamente, pero también por entidades locales que se ponen al servicio de esas entidades. La FAO es uno de los brazos principales de las Naciones Unidas para la alimentación y entonces prácticamente controla y dirige todo lo que tiene que ver con el tema de alimentación en el mundo y del hambre y de la miseria. Sin embargo, como dice Colombia, ¿quiénes alimentan a la FAO? La FAO tiene en salud pública una dependencia como entidad de las Naciones Unidas. Y entonces las informaciones que le llegan a Estados Unidos son las informaciones que da nuestra propia gente aquí Así en la República Dominicana. Así es, complementando lo que decía con esto, hacer un paralelismo al deporte. La gente que entiende de béisbol, Freddy, está en el terreno y sabe lo que está pasando. Sabe cuando el pitcher está agotado, los brazos le está cansando. Sí. Eso es dentro del terreno. ¿Por qué tú miras a Abinader? Bueno, eso es dentro del terreno. Pero desde afuera hay un narrador diciendo lo que está pasando. El juego está así, el lanzador. Pero el que está dentro del juego, el pelotero, es que sabe lo que está pasando. Sí. O sea que el país es que sabe el nivel de pobreza que tenemos, el nivel de alimentación. No es la FAO desde allá narrando el juego, Freddy. No. Es el paralelismo que le quiero hacer. Nelson Valdés tiene algo que agregar. Bueno, del tema de si debe dar un discurso el 16 de agosto, mi respuesta es la siguiente. Hay un show que se hacía cuando yo era niño, que se llamaba el show del Loco Valdés. Y uno de los personajes del Loco Valdés era que él era un carnicero. Entonces iba a la carnicería y tú preguntabas, ¿tiene costilla? No tengo. ¿Tiene pollo? No tengo. ¿Tiene carne? No tengo. Cada vez que le preguntaba al carnicero algo, el tipo no tenía, entonces le dice el cliente... ¿Y en qué eso hace esquina con el presidente? Él va para allá ahora, él va para allá. Osvaldo, pon un poco de orden. Déjalo llegar. Entonces, finalmente el tipo le dice al carnicero, entonces, ¿para qué abriste? Por costumbre. Es decir, mucha gente espera a veces que le hablen mentiras por costumbre. Y en el tema de eso te pasaste con lo de Loco Valdés, ¿cómo así? Pero déjame terminar, porque yo no dejo que ustedes hablen. Dale. Voy a renunciar. Hay una película. Lo de Loco Valdés no tiene nada que ver contigo. No, para nada. Hay una película ahora que tenemos un cineasta acá, que es Iván, que a mí me encantó mucho, que es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. ¿Te gusta esa película? El mejor. Ofelia, de alguna manera, escapa de la brutalidad de este hombre, del capitán Vidal. Tienen este fauno, ¿verdad?, que bajo tierra juega con Ofelia. Ofelia de alguna manera se traslada a este mundo en medio de la Guerra Civil Española para tratar de alejarse un poco de la brutalidad de su padrastro, y en este mundo de fantasía ella era feliz, Ofelia. Yo a veces siento que en el caso, por ejemplo, del gobierno, trata de llevarnos a ese mundo como si fuéramos una especie de Ofelia, un mundo donde todo es distinto, pero basta asomar la realidad para darnos cuenta de lo que yo le comentaba a los chicos más temprano, de que honestamente yo últimamente voy al supermercado y yo pensé el día pasado que le había dado algún accidente cerebrovascular a una persona que estaba ahí, porque estaba así mirando una lata de guandule. Y yo, señora, ¿está bien? Sí. No la tomaba la lata, solo la miraba, la observaba,
como si fuera una pieza de un museo. La añoraba. La añoraba, era como, me va a afectar, es decir, puedo estar... A mí me pasa con el aceite de oliva. ¿A ti te pasa con el aceite de oliva? Yo lo veo. Yo veo el aceite hoy, cuando veo las diferentes marcas, el gallo, el pollo, todas las diferentes marcas de aceite, y yo digo, ¿por qué es tan carísimo? Entonces, decir que la pobreza ha bajado y que la clase media, y lo dijo Yamela hace unos segundos, digo que está completamente destruida. Y es así, lo decía un amigo de la casa también, decía, si nosotros no tuviéramos el lavado de dinero como sustento económico en la República Dominicana, no veríamos la economía que vemos. Los Lamborghini, los Ferrari, los restaurantes caros llenos, porque una persona sensata mira y dice, bueno, me transfirieron tanto, pago la casa, pago esto, pago lo otro, y me queda esto, por lo tanto, ahorro un poquito y con esto tal. Pero cuando tú ves que ya la gente no va al supermercado o ve los carritos, por ejemplo, ayer hice fila y la señora que estaba delante mío tenía 5 cosas, llenas de joyas, pero con 5 cosas en el carrito. Tú dices, pero ¿y por qué no lleva el carrito lleno? Porque no se puede. O ve la gente pagando con tarjeta de crédito montos muy pequeños en el supermercado. Tú dices, pero ¿para qué diablos es una tarjeta de crédito para 500 pesos? ¿Por qué es? Porque no tiene dinero. Entonces, ese afán de querernos meter en un mundo de fantasía de, está todo impecable, los hospitales, ¿por qué entonces pagamos seguro complementario de salud para poder ir a una clínica? Yo tengo familiares aquí en Dominicana que murieron porque fueron a un hospital. No, mira, ¿sabes que me duele un poquito el cuello? ¿Y qué pasó con la tía Rosa? Falleció. ¿Pero cómo? ¿Y qué diablo le pasó? No, que agarró una infección dentro del hospital y entonces papá y murió. Entonces, yo ahora cada vez que alguien me dice, no, voy a ir al médico. No, mami, no. Toma tu medicamento, hagamos esto, hasta que te lleve a una clínica, porque lo más probable es que se muera alguien si va a un hospital. Y tampoco es que reciba ni un solo medicamento por ser pobre. Al diabético no le dan nada, tiene que comprarlo. A la persona que sufre de hipertensión, tiene que comprar los medicamentos. Y seguimos viviendo en el mundo de la canción de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Es decir, yo espero en Dios de verdad que este país cambie. Esa es mi opinión. A tu problemática y de esa señora que estaba contemplando... Ella está bien, por cierto, la de la lata de guandules. Contemplando la lata de guandules. Yo creo que la respuesta es llamar a la FAO y preguntar dónde es que ellos compran. Eso puede resolver la situación. Yo quiero aportar a esto de Nelson, y es algo que yo he venido diciendo desde que tratamos el tema del jardín botánico. Lo que pasa es que hemos concentrado, yo acabo de venir del sur, estuve el fin de semana en mi pueblo, San Juan. San Juan está bello, está verde, las matas están preñadas de frutos, veo en todos los patios una pieza de yuca, matas de plátano, de guineo. En el caso del patio de mi casa paterna, había limoncillo, comí limoncillo. Detrás de la casa de mami había agua. Por cierto, se me quedaron las aguas. Ahora que lo menciono. Me acabo de acordar. Llama a San Juan. Pero no, ¿qué es lo que todavía quiero decir? Que en los campos, esto es un pueblo, una tierra bendita. Y quiero decir esto a propósito del discurso fatalista de Nelson, que tiene su razón como lo que él está viviendo a nivel urbano. Pero yo creo que en los pueblos se cuenta otra historia. Pero en la semana, en martes y miércoles, fui a San Francisco de Macorís y vine con el baúl lleno de plátano, de auyama, de berenjena, de guineo, que se pone alrededor de las carreteras. Y a mí me encanta eso, ver en las carreteras. Yo estuve en Israel, viví la realidad de Israel, de un desierto que se tecnificaron para trabajar la tierra y donde en cualquier, como ellos valoran tanto la tierra porque han derramado tanta sangre por esa tierra, donde quiera siembran una pieza de lo que sea. Y yo pienso que tenemos que volver a la vida del campo. No todos podemos estar en el Gran Santo Domingo, 3,5 millones de personas en el Gran Santo Domingo y los campos de una tierra fértil y bendita. Señor, el sur está bello, está lloviendo, vamos a sembrar de nuevo. Esa es una de las cosas que Danilo empezó a hacer con la visita sorpresa, satanizadas, que si había corrupción, que si se robaron, si no se robaron. Creo que nuestra realidad a nivel de producción agrícola cambió en esa gestión. Nosotros teníamos hasta para exportar. Y hemos tenido, que la pandemia, pero a mí me parte el alma ver que estén importando arroz. Yo que vengo del granero del sur, yo que he estado en Cotuí, que sé cómo se produce el arroz en tantos pueblos productivos de este país. Entonces, yo pienso que hay un conjunto
yo quisiera encontrar un presidente que haga un equilibrio. En el caso de Leonel, se metió para la computadora y para los túneles de la 27 y olvidó el campo. Pero un gobierno que haga el equilibrio entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural, porque tenemos una tierra altamente productiva. No deberíamos estar lloriqueando por comida en este país. La mujer de la lata de guandules, vamos a comprar guandules de Granado. Yo traje 4 fundas, 100 pesos de la carretera del sur. Si en lata no se pueden adquirir, vamos a poner la mirada para el campo. Pero sobre todo, hay una gran cantidad de cáncer relacionado a los temas de enlatados, de alimentos procesados. Es por muchas cosas que hay que volver al campo. Los países que tengan agricultura natural, y por eso cité Israel, cuántas cosas frescas yo comí en Israel producida ahí, porque ellos no tienen vecinos, ni siquiera se pueden mover a 1 metro después de su frontera. Entonces tenemos una ventaja, yo pienso competitiva para países como Cuba, el mismo Puerto Rico, Haití, otras islas que no tienen agua y tierra negra, tierra húmeda, y no estamos aprovechando eso. Tenemos solamente la mirada en la remesa y en el turismo, y ahora en la tierra rara, cuando nosotros podríamos levantar nuestra economía, sustentarnos a nivel de alimentación, dándole la importancia a la tierra. O sea que en esa parte... Se está hablando, y es importante que lo mencionas, hablaste de tierras raras, y se está hablando mucho de minería en República Dominicana. Y qué bueno que tú hablas de las bondades que tenemos nosotros a nivel de producción agrícola en el país. Hay muchos movimientos mineros, incluido San Juan de Almaguana, tu provincia, la mía, de sacar oros y otros minerales de allí. Ahora, ¿tú sabes qué va a significar esto, Colombia, audiencia que nos ve, para la agricultura de esos sectores? El senador de San Juan, Félix Bautista, ha dicho que será sobre su cadáver que se va a establecer una mina en San Juan. Cuando se habla de que se ha obviado la importancia que tiene la producción agrícola para nuestro país, es porque se está priorizando la importación, se está priorizando la ganancia que tiene la persona que hace el negocio, la transacción, para importar aún cuestiones que se producen muy bien aquí. En un gobierno pasado hubo una persona que le pusieron de apodo Ajo. Era un ministro, le decía el ministro Ajo, porque dejó que se le pudra la producción nacional agrícola, gente del cercado, de Vallejuelo, gente que produce mucho en el país y otras regiones, para importar un producto que aquí se produce muy efectivamente. El tema del arroz que Colombia mencionó, de nuestra provincia de San Juan, no sé si te fijaste cuando estuvimos allá el fin de semana, que las factorías están cerradas. Vimos los silos, que son esos tanques grandes donde almacenan el arroz, y las torres de la factoría están desmembradas y destruidas. Viste que te mostré una factoría sin techo. Le dije, Colombia, mire, esa ya ni tiene zinc. La guandulera la quitaron en San Juan. Hace años. Entonces, son cuestiones que uno ve cómo van evolucionando, o más bien involucionando, o deteriorándose, deshaciéndose, porque el tema de la producción de los pueblos se ha puesto en una gaveta muy oscura, muy profunda. Hay que ver en el momento que vamos a entender la importancia que tiene la producción agrícola local en tiempos violentos, como dice en la película, en tiempos donde la transacción internacional, las importaciones y las exportaciones se ve complicado. La gente solo va a poder depender de la producción local. Nosotros tenemos aquí una capacidad natural para producir, llevar productos al mercado internacional, que lo estamos haciendo por una escala micro. Desde aquí se exporta aguacates de Ocoa, de la provincia de Freddy, por ahí aledaña, para California. Eso es un gran negocio que ha establecido allí. Sí. De aquí se exporta cacao y se exporta café. Y bananos. Y bananos. Y azúcar. El tema de la caña. Pero hay un tema importante que es a nivel de producción de los granos de República Dominicana. Las habichuelas, los guandules, el arroz. Maíz. ¿Cómo podemos eficientizar esa parte? Pero en esencia lo que quiero dejar dicho es esto. Nos estamos desviando de lo que hizo que República Dominicana fuese una gran nación por mucho tiempo. Es nuestra producción local. Hay muchas formas y maneras de que el país pueda producir, que no es solo turismo y el tema de las remesas, lo que sea nuestra punta de lanza, nuestras banderas. Entendemos que a nivel de producción, si encontramos, como dice Colombia, un gobernante, alguien que dirija a la nación, que haga un balance entre la producción y la exportación y el tema de la ciudad, podemos sobre todo descargar un poco esta ciudad, este casco urbano, que no aguanta a una gente más, señores. Dice Zenobia o Evelyn, muy buen análisis Colombia, Abinader está haciendo un balance en agricultura y cemento y varilla.
Eso lo dice Zenobia o Evelyn. Adelante, Freddy Aguas Vivas. ¿Estamos más pobres o menos pobres? Bueno, ¿Es una buena encuesta? yo tengo... Sí, él la tiene. Muy buena encuesta. Así es, Yamil. ¿Eres pobre y ahora eres clase media o eres clase media y ahora eres pobre? Tú que siempre has sido clase media alta, estás por las nubes, me imagino. Yo no he hablado. Y no tiene idea de por dónde andamos los de abajo. No, te quiero decir que si vamos subiendo, ya Yamel llegó a la cúpula, A la porque ella que estaba adelantadita. Ay, Te están haciendo daño, Yamil. Mire, yo tengo No me haga daño. Yo tengo la tendencia casi siempre, los números oficiales, los números que te da el gobierno, siempre hay que ponerlos bajo sospecha. Porque hay una tendencia, Ponen todos sopita. los gobiernos le ponen su sopita, le ponen su Son moñita completos y entonces hay que investigarlos, esos números. Hay esa tendencia a maquillar, sobre todo la situación económica y la situación de los precios. Pero tú sientes que hay menos pobres, Freddy. No, yo siento que hay más pobres y mucho más cara la vida para tú sobrevivir. Entonces, en este caso, yo pienso que hay que revisarla. ¿Por qué? No más que este sábado, estaba en un encuentro en el que estaba el presidente Leonel Fernández, y él explicaba cómo el crecimiento económico de República Dominicana se quedó en 2.7 en el trimestre. En el primer trimestre del año. Eso es grave. En 2.7 y el mes de junio solo creció 1.7. Y entonces tú dices, un país que viene durante más de 20 años marcando por encima del 5% del Producto Interno Bruto, con un crecimiento que llegó en algunas ocasiones al 10%, si estamos marcando 1.7 o 2.7, nosotros estamos en una contracción económica, pero de alto nivel. Y estamos seguros que ese 1.7 no tiene la sopita, porque si no lo tiene, Bueno. Algo es entonces, algo. efectivamente no, pero si no es real ese 1.7 y es aún menos, pues ya sí podemos finalmente decir, Freddy, que no es una ralentización, sino que es una gran recesión. una recesión que hemos decrecido. No, y Freddy lo sabe además que cuando crece la economía, cada punto significa 200.000 empleos. Si un país decrece, significa que hay gente que se va para su casa. Que se va a su casa y que pierde el Eso empleo. es lo que significa cuando tú dices, crecimos 1 punto tal. Es que si Colombia iba a contratar, no sé, 5 personas, y dice, oye, espérate. Tuve que sacar 3, claro, mira, no. exactamente. Hay con esas frases de Colombia y de Freddy, de pueblo, de los temas agrícolas, con eso que dijo la FAO y con eso que dice el gobierno y con eso que decimos nosotros y que dice la población, hay una frase muy del campo que dice que el corazón de la llama Lo conoce el cuchillo. solo lo conoce el cuchillo. La gente que sabe lo que está sintiendo, no solo que están los teóricos con los números diciendo que tanto por ciento porcentual, no es así. Es la sensación que la gente tiene. Hay un tema de encuestas, de la percepción de la gente, de los números que son, de los números que se tabulan, pero una cuestión es esa percepción que se tiene, lo que la gente realmente siente, y de lo que la gente siente, qué tanto se pone en papel y se publica. Esa es la diferencia. Pero nosotros, como somos una plataforma unilateral e imparcial, que estamos escuchando lo que la gente dice, en unos minutos tal vez tendremos llamada telefónica para que la gente diga cómo está sintiendo esta situación. Es cierto que usted siente que ha mejorado su economía, es cierto que hay menos pobreza, es cierto. hay gente que están bien aliviados. Sí. Pero hay que ver qué cantidad de gente son esas. Yo quiero saber la audiencia que nos ve a nosotros. Sí, sería Un consejo para la gente. Sería interesante. Si No van me a han la dejado feria, a Freddy terminar. breve, perdón. vayan a la feria ganadera, aunque sea en carro público, ahí está el pollo mucho más barato que en el súper y en cualquier otro lado, los vegetales y tal. Vayan con un familiar, busquen un saco y ahí están las cositas un poquito más baratas. A la feria ganadera. Bueno, el tema es que no es resolverle el problema individual a uno de los consumidores dominicanos, sino que la nación necesita políticas alimentarias que nos coloquen en un sitial de no vulnerabilidad con el tema del hambre y de la miseria, porque sencillamente nosotros, como decía Colombia ahorita cuando hacía su recorrido por el sur para llegar a su amada Colombia y Iván, a su amada San Juan, nosotros tenemos un país que está en la capacidad de que seamos autosuficientes para nuestra alimentación, pero también que nosotros podamos exportar muchos productos hacia el extranjero y nos fortaleceríamos con algo más sólido que la simple remesa y la zona franca. Vamos a crear una economía agrícola
Sí. bien poderosa. Antes de pasar a Colombia rápidamente, Freddy, mencioné ahorita el tema de descongestionar un poco la ciudad, y es que el reavivar el tema de las provincias, especialmente las provincias fronterizas, Freddy, Sí. eso tiene una double entendre, dicen los americanos, tiene significados muy importantes para el país, no solo a nivel económico, la productividad que se va a hacer, sino que vamos a repoblar a la frontera dominicana, que resolvería un tema de soberanía, un tema de una invasión, de seguridad, un tema de invasión que estamos, porque hemos entregado la frontera. Las provincias fronterizas de aquí, señores, están desérticas, están desiertas, y cualquiera puede entrar ahí y hacer lo que sea. Hemos visto videos de las carreritas de, como dicen las noticias, nacionales haitianos, que van entrando en carreritas por ahí y están copando toda la frontera. Nos resolvería ese tema, pero también resolvería el tema del tránsito y el conglomerado de gente que en la capital, que es el mismo tema del tránsito, que no sabemos dónde parquearnos. Es un problema como el pulpo de muchos tentáculos. Miren, yo quiero compartir esta participación del ingeniero Eduardo Estrella. Ustedes saben que el ministro de Obras Públicas tiene ya, ¿cuánto? 8 meses. 6 meses más o menos. 6 no. Ya él era antes del jet set y ya pasaron los 4 meses. Ay, Dios mío, qué rápido. 4 meses. Qué rápido va. Bueno, tiene alrededor de un año, más o menos. Y entonces pasó el evento del JEXE, donde su hijo lamentablemente perdió la vida, y uno entiende la etapa de duelo. La cosa es que le hemos visto poco, pero ayer en la semanal él respondió a propósito de una denuncia en redes sociales de una fisura en el elevado de la John F. Kennedy, que fue viral el fin de semana pasado y la semana pasada. Vamos a escuchar a Eduardo Estrella. Sí, con relación a ese puente particular, sabemos que la población últimamente ha estado muy irritada con los temas, después que pasó lo de la catástrofe del YC, de todo lo que pasa en el país, de cualquier situación, eso lo entendemos. Pero es bueno aprovechar la ocasión para edificar, que normalmente los puentes, y más un país sísmico como nosotros, tienen lo que se llaman juntas de construcción, que todos los puentes deben tenerlo. Y eso es lo que funciona. Son juntas que precisamente llevan un material que se le pone de goma, que a veces se desgasta, y ese material se repuso el fin de semana y el puente está funcionando con normalidad. Cuando nosotros de manera responsable hemos tenido que desviar o suspender el tráfico de un puente, lo hemos hecho. Hace meses tuvimos un problema en una estructura en el puente Galeón, y la población no fue que alarmó, nosotros nos dimos cuenta, hicimos el desvío en Galeón después de Baní, y ahí se está trabajando. O sea, pero constantemente estamos en revisión. Fueron también los técnicos del ministerio esta semana, fueron los técnicos de ONESBI, y estuvieron por el puente, y el puente estructuralmente no está en ningún riesgo y es un puente normal. Queremos que la población esté tranquila. Y como decía el señor presidente, estamos trabajando en varios puentes y además estamos en el diseño para la reparación y reconstrucción de alrededor de 150 puentes en el país, precisamente con un empréstito que acaba de aprobar el Congreso del BID, que vamos a hacerlo a nivel nacional. Estamos trabajando porque los puentes y la reparación, la construcción de algunos y la reparación de otros es una prioridad de este ministerio por instrucciones del señor presidente. Gracias. Bueno, como les decía, compartir precisamente la respuesta de Eduardo Estrella, que a uno ciertamente se le arruga el corazón de verlo. Él mencionó la tragedia del JEXE, donde perdió su único hijo varón, ¿verdad? Porque él tiene 2 hijas más. Y entonces lo que él dice es que la gente está muy sensible después de la tragedia del JEXE. Esas son las imágenes de cómo la gente vio este puente un poco, no solo con la fisura, sino un poco desplazado. Y luego hay imágenes también de lo que han subido algunos internautas de lo que fue la reparación. Es una placa de hierro, ¿verdad? Es más o menos una placa lo que estoy viendo. Sí, como una planchuela de hierro. Exacto. La cosa es... y por eso la importancia, Salud, de las redes sociales, la importancia de la gente comunicándose, y por eso es que estamos alerta con el tema del nuevo código, porque hay cosas que
si no es por la existencia de la gente y la publicación de la gente en medios digitales, donde todo el mundo tiene un celular y lo reporta, quizá no se hace ese énfasis, Freddy y chicos, para la urgencia de trabajarlo. Yo no sé si la Junta de Vecinos del YXE o si alguien hubiera volado un dron, si alguien hubiera mostrado el techo de arriba, si se hubiera hecho viral, quién sabe si la tragedia no pasa. Sé que yo le doy mucha importancia a este tipo de denuncias y de respuestas. Mira, ayer tú presentaste un reportaje que hizo el Listín Diario sobre el metro de la primera línea del metro, que ya tiene 20 años, pero resulta que tiene un deterioro acentuado. Tú veías esas paredes y esos elevados, y entonces uno se cuestiona porque el tema es que hay una política de mantenimiento que es esencial que cualquier tipo de institución del Estado la siga, porque yo recuerdo que me decía Jimmy Durán, el ingeniero Jimmy Durán, que fue primer ministro de Obras Públicas de Leonel, decía: es inmensamente superior el costo de una reparación que el de un mantenimiento. Entonces tú con un mantenimiento puedes mantener las cosas tranquilas, pero después que eso colapsó, que explotó, que se reventó, entonces ya la inversión es muy superior. En mantenimiento de carreteras, de edificios públicos, de obras e infraestructura, siempre es mejor darle mantenimiento que esperar que se deteriore completamente para entonces quedarse en la reparación, que es mucho más cara. Por eso es que hay que estar dando políticas de mantenimiento. Bueno, ahí están las llamadas. La pregunta es, el presidente ha destacado la reducción de la pobreza. ¿Estamos más pobres o menos pobres? Sí, ¿Estamos pobres o ricos? ¿Es verdad que hay mejoras en los hospitales? Queremos ir la gente, Nelson, ¿verdad? Está bien, claro que sí, pero Colombia, yo no puedo dejar pasar que él acaba de decir que en los países donde hay temas de sismos se ven esa grieta. Eso es completamente mentira, porque en el caso de Chile, que ha tenido 2 de los terremotos, de los 5 terremotos más grandes del planeta, el de Valdivia y el que pasó cerca de Santiago en Valparaíso, no existen carreteras que se vean esas grietas. Lo que él sí dice, y es cierto, en el tema del neumático, que ya lo arreglaron esa parte, eso es correcto en la parte del asfaltado, pero en la parte de la grieta, esa erosión que tiene, esa grieta que tiene la piedra, eso no se ve allá. Entonces, eso no corresponde con la verdad. Así es, los teléfonos abiertos, buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Le habla César desde Orlando, buenos días. Adelante, César. ¿Estamos más pobres o menos pobres? Diga usted. ¿Cómo se siente allá? Colombia, tú tienes que entender que los Estados Unidos estamos viviendo en 2 Américas en una. ¿Cómo? Sobre el tema que ustedes estaban hablando de Donald Trump. Sí. Donald Trump tiene América bien dividida. Sí. En el sentido, yo fui militar por 25 años. Hay en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Army, hay lo que es la activa, los que son activos, que van a hacer su trabajo diario. Está la que reserva, que se activa, se reúnen una vez al mes. Y está la National Guard, que es gobernada por el gobernador del estado. El presidente de Estados Unidos no está supuesto por ley utilizar la activa para ningún tipo de caso de ningún estado. Eso es increíble. Pero tú sabes, él tiene el Congreso. Es como Abinader, tiene el Congreso, ellos pueden hacer lo que les dé la gana y modificar la cuestión. ¿Entiendes? Otro tema de lo que Colombia estaba hablando del YC, ustedes están pasando lo mismo que estaba pasando en los Estados Unidos en Nueva York. Cuando tú veías un avión que te pasaba por encima, tú estabas aterrorizado en esos tiempos. Usted está pasando la misma psicosis allá, ahora mismo, en estos tiempos, con los techos, por el tema del CC. Sí, gracias por su llamada. Los tenemos abiertos. Muy buena llamada. Así es, para gente con opiniones sobre este tema. Estamos más o menos pobres. Él hablaba a Colombia del tema que tratamos a las 7, de que Trump está amenazando a Chicago, Illinois, con enviar la Guardia Nacional para allá. El tema de las 8 es de lo que está pasando en el país con esta situación de que el presidente ha dicho ayer en la semanal que estamos mejor, que según la FAO estamos bien,
pero la barriga de la gente dice otra cosa aquí. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buen día, equipo. Julio, de la zona oriental. Adelante, Julio. Hola, Julio, bienvenido. Óyeme, yo no veo la desfachatez de una persona así. Es increíble. Mientras los policías pensionados estaban en la calle pidiéndole un aumento justo de la pensión, el presidente dice que estamos mejor. Pero ¿dónde es que está viviendo el señor presidente, Dios mío? Sí. ¿Dónde está viviendo? Yo fui al supermercado los otros días y en 3 funditas traje 10,000 pesos. Wow. ¿Qué es lo que está pasando? Así mismo. Está carísimo, está carísimo. ¿Dónde es que usted está viviendo? Si usted tuviera un chin más de cordura, usted agarrara su equipo de asesor y lo mandara para la luna. Sí. Está en Porque lo eso están él. poniendo a hablar mentira. Lo están poniendo a hablar mentira. ¿Tú sabes Sí. cuál es el salario mínimo más bajo del sector público de América Latina? El de República Dominicana. $163 mensual, equivalente a $5 diarios para almuerzo, desayuno, cena, pago de transporte, pago de vivienda, pago de agua y de luz. Entonces, presidente, no se burle más de los pobres. Wow. Está bien que ya usted mató una parte de los pobres de este país y los otros van rumbo al cementerio, pero no se burle su cara así. Ahí está la llamada Gracias. de Julio. Julio, muchas gracias. Gracias, Julio. Ese es el termómetro, señores. Por eso les digo que lo importante de esta plataforma es que damos aquí licencia a las llamadas de la gente. Y la gente te dice ahí a quemar ropa, Freddy. No es que dijo la FAO, eso es directo. Buenos días, tenemos llamadita. Pero hay gente también que tiene otro reporte. O sea que, por ejemplo, como le dije ahorita lo de Evelyn Ocenovia, ahí está la llamada. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, es Luis Beltrán Carrasco Ruiz de aquí, de Los Blancos, Enriquillo, Barahona. Adelante, Adelante. Barahona. Hay comida por allá. ¿Estamos más pobres o menos pobres? Óigase, como decimos a veces los campesinos. Yo soy pensionado del Seguro Social. Bueno. En el 1996 me pensionaron. Sí. Y desde el 2004 a esta fecha no se hace un reajuste salarial con 10,000 pesos, 21 años. Wow. Sí. Con 10,000 pesos, imagínense. Si estamos mejor o peor. Para mí estamos peor. Gracias por su llamada. 2 al peor, 0 al mejor. Buenos días. Bueno, teléfono abierto para gente con opiniones sobre esto. Es esa situación, es esa promesa, es ese dictamen que han dicho que estamos mejor, que estamos creciendo. Su respuesta a esa pregunta, ¿estamos mejor o peor justamente ahora? Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Gracias, está. Bueno, no resido allá, pero por mi hermana que reside allá, Sí, que una persona que vive en Piantini no tiene necesidad, como dijo Nelson, sí. sobre las 3 funditas. Y mi hermana allá es una mujer sola, vive de sus ahorros. Y lo que me dice es la situación como está. De vez en cuando, en vez, hemos tenido que meterle la mano. Señores, la situación está color de hormiga. Sí. Y no es que la piña está agria, es que no hay piña. No hay piña, ya te sabes. Esa sí está buena. Hasta agria tú te la jondeas. Son pero 3 si no que hay- estamos peor. Ese es Quiero- para que la FAO escuche y vea este video. Adelante. Quiero saludar, perdón, yo llamé la No, que a propósito de lo que decía quien nos llamó, me pasó en estos días que fui al súper y dije, no, esta semana casi no falta nada, voy a comprar solo 2 o 3 cositas. ¿Y? 9,000 y pico de pesos. Digo, y no eran 2 o 3 cositas que yo... ¿Y qué jamón fue que Así compraste, mismo mija? fue, Ni así compro mismo jamón es. si tú supieras. Bueno, Eusebio Maldonado, Vileisi Castillo, Félix Almonte Calderón, Claudio Ortega, Modesto González, que está desde Sosúa, un saludo para él. Delia Rodríguez, Heriberto Espinal, Santo Figueroa, todos. Gracias, vamos a la pausa. Ya voy, vamos. Es una nueva mañana donde